Hola, buenas noches. Es un placer, un gusto, como siempre, saludarlos. Yo soy María Camila Orozco. Bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca. El tema de conversación es sobre la fertilidad, un tema, un asunto que desde principios de la humanidad ha sido motivo de controversia, de conversación, la imposibilidad de tener hijos, que siempre ha sido un problema. Basta recordar el episodio que se relata en la Biblia, el episodio de Sara, que le pide a su esclava que tenga un hijo con su marido, que ella le puede dar un hijo, y esa es la decisión que se toma. Entonces, las cosas han cambiado mucho, y si ella viviera en nuestros tiempos, simplemente tendría que ir a una clínica que maneje temas de gestación, de fertilidad, en este caso gestación subrogada, para lograr un acuerdo y esperar el tiempo necesario para ser mamá. ¿Cuántos dolores de cabeza se hubiera ahorrado? Pero bueno, la gestación subrogada o alquiler de vientres, como la bautizan los críticos, tampoco es que sea un asunto que beneficie principalmente a las parejas heterosexuales, puede beneficiar también, pero principalmente está beneficiando a parejas homosexuales, parejas del mismo sexo, es decir, dos hombres o dos mujeres que deseen tener un hijo en su núcleo familiar. Son ellos los que más están recurriendo a este método, aunque está abierto para todo tipo de personas, para todo tipo de parejas. En el fondo de esta discusión y de los avances de la ciencia están los críticos que sin aspavientos explican que esto es una forma de explotación, que hay un mercado negro y que lo de gestación subrogada es un eufemismo. Son ellos quienes lo denominan alquiler de vientre. Esta conversación se da en Colombia a propósito de una decisión, un plazo que le pone la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia para que dé él las pautas para que esto sea legal. A una mujer en Colombia que alquila su vientre para estas modalidades le pueden estar quedando aproximadamente 1.900.000 pesos bajo el mercado perfectamente formalizado. Ese es el tema de conversación, los vamos a leer ustedes durante esta hora que estaremos acompañándolos. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. La controversia de la semana corre por cuenta del ministro Néstor Osuna, el jefe de la cartera de Justicia, que tiene en sus manos elaborar este proyecto de ley que dice él está casi listo. Gestación subrogada o alquileres de vientre, que tendrá una legislación. Eso es lo que pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro, que tenga unas condiciones para que una mujer, una pareja en general, heterosexual u homosexual, pueda tener un bebé. Eso es lo que dice el jefe de esa cartera. El propósito precisamente es acabar ese mercado negro, ¿no? Y establecer una regulación detallada que al establecer que está permitido, pero que no es negocio. Esta noche, como siempre, como todos los días, los puntos de vista diferentes, divergentes. En esta conversación nos acompaña el doctor Diego Felipe Otero, es abogado constitucionalista, consultor en prevención de violencia en razón del sexo y del género. Doctor Otero, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. Bueno, muy buenas noches, María Camila. Muchas gracias por esta invitación para discutir y para presentarle al país los distintos argumentos que se dan frente a la explotación reproductiva que se da a través de esta figura del alquiler. Gracias por acompañarnos. En la otra orilla está Gisela Paola Almeida. Ella es activista de programación Gestación Subrogada. Bienvenida, buenas noches a Zona Franca. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted por acompañarnos. Doña Gisela, ¿usted hace cuánto, si me permite la pregunta, alquila su vientre o practica o hace gestación subrogada? Bueno, María Camila, ese término alquiler de vientre está mal llamado, es gestación subrogada, ya que nosotros ayudamos a la familia a gestar un embrión que se nos transfiere, que tiene un padre biológico, ¿sí? Y tiene su mamá, para poder nosotros ayudar a que ese bebé crezca dentro de nuestro vientre, ¿sí? ¿Usted lo hace de manera altruista o tiene algún tipo de remuneración, algún tipo de prebenda o recompensa o reconocimiento económico? No, nosotros no lo hacemos, yo no lo hago de manera por recompensa. Mi recompensa viene de parte de Dios porque es una virtud que como mujer tengo de tener un órgano que pueda ayudar a que una vida crezca dentro de mí, que es una vida ajena, porque no es mi bebé y no es mi hijo como la gente cree, que nosotros regalamos un bebé o alquilamos, no.
solamente lo hacemos una sola vez. ¿Cuántos embarazos ha tenido bajo esta modalidad o con este propósito? Uno solo. Doctor Otero, ¿usted cómo le parece, cómo analiza usted la situación, la experiencia de Gisela y lo que está diciendo el ministro? No quiero entrar a cuestionar la experiencia propia de Gisela, la idea es aquí analizar una situación bajo el modelo social en el que estamos pensando en un país o en un mundo que busca comercializar seres humanos. Ya Gisela lo dice, sería importante preguntarle por qué lo hace, cuáles son las condiciones que se dan, y esta figura del altruismo pues se constituye una falacia, es algo que finalmente se da en tanto no hay ninguna gestación que sea gratuita. Entonces siempre se dará una contraprestación y puede presentarse un ejercicio de poder por parte de las personas que están contratando a la gestante. Entonces, no quiero cuestionar a Gisela en ese aspecto, no quiero señalarla, pero sí es importante un poco en su discurso que veamos cómo está esta situación del altruismo, ¿no? Digamos, de algo que está implantado, y también cómo debemos cuestionar esto de hacerle el favor a alguien. Se puede presentar en el caso del alquiler de vientres que hay personas que no pueden tener hijos, 2 hombres no pueden concebir, claramente, y en el caso de las mujeres lesbianas, si se trata de parejas homoparentales, pues hay 2 úteros y pueden acudir al procedimiento de fertilidad. Aquí hay que tener en cuenta entonces cómo es ese diseño de sociedad. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de una sociedad que instrumentaliza el cuerpo de las mujeres. Esto es una función fisiológica de la gestación. Perdóname, nadie puede mirar por ti, nadie puede hablar por ti, nadie puede orinar por ti. Y aquí viene todo un tema de instrumentalización de los seres humanos. Gisela, ¿usted se siente instrumentalizada? Perdón. ¿Por qué lo llaman que somos un instrumento? O que utilizamos al bebé como un tema mercantil. Yo Gisela, no lo veo así, la verdad. eso ocurre porque te están midiendo, te están gestionando a través de un contrato. Están viendo cuál a través de un contrato impuesto por una de las partes, se controla la vida de la mujer, y ahí hay una instrumentalización. Puede ser que Gisela no se siente instrumentalizada. Puede ser que eso esté pasando y lo vea en un marco de un discurso que ha sido implantado y digamos, puede partir de quiénes, no ella, que si se siente o no, cómo le están utilizando para llevar al fin ese contrato. ¿Usted se siente utilizada, Gisela? De ninguna manera, y ninguna de las chicas que hemos estado en este proceso lo estamos haciendo y van a hacer, nos están haciendo un instrumento, porque no lo puedo usar siempre, ¿sí? Es una sola vez que vamos a gestar la vida de un bebé, ¿sí? Porque no es un hijo de nosotros. ¿Cómo comienza usted, Gisela, a prestar su vientre? ¿Cómo inicia? ¿Quién la convence? ¿Quién le dice esto es posible? ¿O de quién es la idea? No, la idea no es de nadie. Me di cuenta y me enteré de este programa por medio de Caracol. En el programa, cuando entrevistaron a James Rodríguez, que tuvo su hijo por el proceso de gestación subrogada. Muchas personas que no pueden gestar un bebé, y ya que nosotros como mujer podemos hacerlo, es porque tienen alguna condición clínica que no se los permita, o porque son parejas del mismo sexo, ¿sí? Estamos en una sociedad muy cerrada, muy machista, ¿sí? Que no le dan la oportunidad a personas que tienen la intención de poder tener un hijo. Y como no lo pueden de manera natural, como debe ser, entonces nosotros ayudamos, ¿sí? Pero obviamente necesitamos una alimentación porque estamos gestando un bebé. Y como padre, el padre del bebé se preocupa porque nosotros estemos bien alimentadas y que el bebé esté recibiendo nutrientes para que sea un bebé sano. Pero quiero que me comparta un poquito, Gisela, si le parece, de su experiencia. ¿Cómo contactan o usted contacta a la pareja? ¿Es una pareja homosexual o heterosexual? Es homosexual. ¿Y cómo se conocen? ¿Cómo entablan ese vínculo para decidir tener un bebé? Hay entes, hay clínicas. Colombia tiene clínicas de fertilidad seguras, con garantías, de calidad, con entes médicos, entes judiciales que califican y que están garantizados en prestarnos una garantía al papá y a nosotros como gestantes subrogadas para poder hacer este proceso. Doctor María Camila y Gisela, María Camila, ahí estamos viendo una situación que pone en duda este tipo de contratos con una objeto y causa ilícita.
En Colombia se encuentra penalizado el delito de trata de personas, que nos habla del que capte, traslada, recibe, acoja con fines de explotación. Probablemente no aparece la explotación reproductiva, pero el delito queda abierto. ¿Usted cree que se comercializa con un niño? Claro, se está comercializando y hay ese es el 188A y el 188C, que habla de tráfico y venta de niños y niñas. Y puede ser a título gratuito, con la entrega o con la venta. Estamos frente a una situación que está penalizada por el Código Penal. Entonces no digamos que hay una situación, es una discusión que habrá que darla con el Ministerio de Justicia, donde hay una situación, donde hay una tipicidad, hay unas conductas que se están cometiendo. Contactan a la mujer, la captan, la trasladan, la reciben, la cogen, hay otra persona que está ofreciendo y estamos utilizando, porque aquí el problema no es si Gisela se siente o no utilizada, y se está utilizando un ser humano, y además las mujeres, en este caso, que son las que pueden concebir, y en el caso pues, de la venta de una entrega de un niño o una niña que se da como producto de la gestación. Gisela. Señor, pues no lo veo de esa manera y ninguna de las personas que estamos en este programa lo vemos de esa manera, porque si tú lo decidieras hacer y no pudieras hacerlo y necesitarías de alguien como yo para poder hacerlo, ¿lo harías? ¿Usted firmó un contrato, Gisela, con esa pareja homosexual a la que usted le entregó el bebé? Obviamente hay un contrato que se firma, porque yo no me puedo apegar a ese bebé, él no es hijo mío, porque está claro, no es hijo mío, no llevan genes de nosotros. Entonces, como tal, el contrato dice de que hay una condición. Si el bebé viene con alguna condición, porque no estoy de acuerdo de que nos hagan abortar a las 24 semanas de gestación, porque eso sirve para paternidad grave, de quitarle la vida a una persona que ya está formada. Cuando nosotros nos hacemos una transferencia embrionaria, ya que este embrión tan pequeñito tiene vida, ¿sí? Entonces nosotros firmamos un contrato en que si él viene con alguna condición, su papá lo tiene que aceptar en esa condición, porque cuando tú anhelas y amas y quieres tener un hijo, no importa en la condición en la que él esté. ¿Sí? Sí, ¿Cómo es posible? Usted lleva un ser vivo, se lo pregunto, Gisela. ¿Usted es madre? ¿Usted tiene hijos? Aparte, señora, sí. ¿Cuántos hijos Sí, tiene señora. Gisela? Tengo 2. Y la experiencia entre esos embarazos y este último embarazo que usted provoca para esta pareja homosexual, ¿encuentra alguna diferencia entre los dos? ¿En qué sentido, María? En el sentido de la experiencia de llevar una vida en su vientre durante 9 meses. ¿Crees tú que yo siento un apego o algún sentimiento por el momento de la gestación? ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, eso le estoy preguntando. Si es posible no crear un vínculo, a pesar de lo que usted dice, que no tiene genes suyos, pero es una vida que se gesta, que se forma en su vientre. No, ¿sabes por qué, María Camila? Porque ese padre intencional, como te digo, intencional, él tiene la intención, el amor, ¿sí? De poder cuidar de esa persona, de poder cuidar de ese hijo, porque muchos de nosotros abortamos, regalamos a nuestros hijos, los botamos y son hijos nuestros. ¿Y por qué no darle la oportunidad a ellos que tienen la intención y la manera de amar y proteger a ese ser? ¿Sí? Doctor Felipe. Bueno, es un poco complejo, no quiero ponerme en contra de lo que piensa Gisela, pero el sentido es que aquí lo que tenemos que analizar, independientemente, sin anular su voz, de las condiciones que se presentan frente a las mujeres que son usadas en estos procesos. Los derechos humanos, los derechos no son patrimoniales, no son patrimonio. En el marco de las normas civiles y comerciales estamos exentos de ser objetos contractuales. Somos parte de un negocio jurídico. No podemos ser parte, de acuerdo con esos principios dados por los tratados internacionales de derechos humanos y la Constitución política, para ser usados como un medio, para beneficiar a otro. Ahí se están contraponiendo los derechos de una mujer, la utilización del cuerpo de una mujer frente a los deseos. Si esas familias, teniendo la no posibilidad, caso una pareja heterosexual que acude a un tratamiento, o una pareja de lesbianas, o una pareja de hombres gay, pues tiene la opción de la adopción.
Entonces, si queremos conformar una familia, es posible, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ofrece todo un procedimiento, hay muchos niños que necesitan un hogar y queremos garantizar y conformar una familia, pues este es uno de los caminos que se pueden dar. Independientemente, no quiero contraponerlo, hay unas normas, probablemente Gisela no lo ve así porque está en una situación particular y propia, pero aquí tenemos que dar un análisis como país de lo que implica esta utilización de los cuerpos y de la entrega. Vuelvo y lo digo, ella dice no me parece, hay un escenario de anomia, pero pues finalmente así está regulado en el país, María Camila, esta situación y que finalmente puede constituir en una afectación de nulidad absoluta de esos contratos por, vuelvo y repito, por el objeto y causa ilícita en este momento en el país. Gisela, si quisiera compartirme un poco más del contrato, ¿qué otras cláusulas, aparte de no generar un vínculo con el bebé, le imponen a usted en ese contrato, en ese acuerdo? Bueno, María Camila, con respecto a lo que decía el señor Felipe, él dice de que por qué no tomamos, o las parejas o las personas que quieran formalizar una familia de la adopción. Cada quien es respetable de cómo desea tener su hijo, ¿cierto? Entonces, no estoy de acuerdo que yo como mamá regale un hijo, ¿sí? O sea, o que el bienestar familiar no por qué quedarse conmigo cuando yo puedo protegerlo y amarlo. ¿Y me hago entender? Entonces, no es un tema altruista, no es un tema mercantil, como lo quieran llamar, ¿sí? Es algo de que si yo puedo servir, ayudar una sola vez, porque no lo hago varias veces, ¿sí? No es varias veces que yo puedo hacer esto y hágalo, no, porque yo soy un ser humano, tengo vida, tengo una familia. Entonces, no me parece esa la manera de que digan, no, vamos a adoptar un niño. Yo personalmente lo haría si me regalarían un hijo, porque quería ser madre de sus hijos, que es la que cuida de esos menores que han sido abandonados, que les han vulnerado sus derechos en ser amados, en ser respetados, ¿sí? Y en aceptarlos en su condición como las que están. Entonces, ¿por qué nosotros negarle, no poder ayudar a aquellas personas que no lo pueden hacer? Porque tienen una ideología muy diferente. Nosotros, aparte del contrato, no significa de que ese contrato nos obliga, ¿sí? Nos obliga a poder aceptar o regularnos como dicen las personas o como dicen las leyes, ¿no? De que no, tienes que hacerlo de esta forma. No, yo lo hago libremente y yo firmo el contrato libremente, ¿sí? Porque todo tiene que tener una regulación. Hay muchos vacíos todavía legales de que ya la parte de nuestro señor ministro atenderá a este tema, pero no me parece que sea la manera en cómo lo llaman. Sí, usted, discúlpeme la pregunta, Gisela, ¿usted es casada? Sí, señora. ¿Su familia, su esposo, qué le dicen al respecto frente a este tema? No tengo ningún inconveniente porque mis amistades y mi familia saben de este tema, saben de lo que yo estoy y que quiero ayudar, porque esos padres también quieren ayudar y aportar ese granito de arena a todas aquellas mujeres, porque muchas que hacemos el proceso somos madres solteras, ¿sí? Entonces, nos niega este gobierno muchas cosas a nosotros como madres solteras y poder sacar a nuestros hijos adelante. Si ellos quieren aportar en cómo poder ayudarnos a nosotros, aportándonos en educación, en adquirir nuestra vivienda, ya que nuestro gobierno muchas veces nos limita y nos cohíbe de poder hacerlo o poder adquirirlo de una manera más fácil, ¿sí? Doctor Otero. Es muy difícil contraponer, digamos, una discusión en el sentido sobre un tema estructural y colectivo, ¿no? De lo que implica una sociedad que mercantiliza los cuerpos. Y Gisela siempre nos va a contestar, dado porque está en este escenario, y nos va a contestar siempre desde su opinión y desde su proceso personal. Aquí lo que tenemos que ver es analizar cuál es este tipo de sociedad que normaliza y naturaliza esto. Entonces estamos viendo, listo, sí, es que podemos vender y se puede contratar por una sola vez. Pero aquí es la instrumentalización. Lo que tenemos que analizar es, a partir de esos derechos reproductivos... La infertilidad es altísima, pero en esos casos se lo pregunto, ¿su problema o su reparo a este proyecto, la posibilidad de prestar un vientre para dar vida,
¿Es para parejas heterosexuales No, o homosexuales? no, digamos, aquí hay un tema es más que el tipo de personas que lo están solicitando, porque ese tipo de personas pueden acudir, los heterosexuales, a los tratamientos de fertilidad, y si no la adopción, para no instrumentalizar el cuerpo de otra persona. Acordemos que los seres humanos somos fin en sí mismo, no un medio, en el marco de la dignidad humana, ¿no? Entonces, los procesos de fertilidad se pueden dar en estas situaciones, pero lo que tenemos que buscar es no usar a otros para satisfacer deseos. Es ahí es donde está el punto de la ética en el marco de los derechos humanos, la misma constitución política. Es que lo decía al principio, la constitución y el Estado está comprometido a garantizar esa inalienabilidad. Los derechos reproductivos no se compran, no se venden, no son patrimonio. Y ahí es el problema, y puede ser que nos encontremos con Gisela y con todas las personas que están en el negocio y me van a decir, no me parece. Pero digamos que aquí hay un marco regulatorio de país, un marco de Estado, donde el Estado no puede promover, es el mismo discurso de la prostitución. Yo no puedo promover la explotación de seres humanos, la utilización como si fuera un contrato de adhesión en un supermercado, donde yo veo quién es la mujer, que es bastante complejo de analizar, y donde vamos a ver niños y niñas de supermercado, donde yo escojo los ojos y se dan todo este tipo de situaciones de instrumentalización. Entonces ahí es donde se torna un poco complejo, porque finalmente pues Gisela siempre se va a amparar desde su opinión personal y no, digamos que es muy difícil poder analizar esto desde el modelo de sociedad que impone desde un sistema patriarcal la compra y venta de seres humanos. Gisela, me decía. Felipe, disculpa, perdona María Camila. Felipe, mira, yo te pregunto algo, si, yo te lo pregunté ahorita, si tú quieres tener un hijo y no puedes, ¿cómo aldrías? Adopción. Pero que sea tuyo. No, es que, ¿Sí? es que hay un tema de narcisismo, de querer postergar los genes. Yo personalmente no quiero tener hijos. Si lo quisiera tener, qué mejor labor humanitaria, ahí sí, de corazón, de poderle dar a un niño y una niña un hogar y todo el amor posible. Eso es narcisismo de querer postergar los genes. Entonces, no, porque ese es el discurso, es el discurso actual, posmoderno, de los sentimientos, y hacemos valer deseos sobre derechos. Y ahí es donde viene el problema de esta sociedad que vulnera y pasa por encima para satisfacer bajo el derecho a la felicidad, ¿no? Gisela. Mira, ¿cuánto tiempo estos papás se trata de respetar las decisiones de las personas? ¿Cómo aprueban el aborto? Es una decisión de una mujer y es una vida, que no estoy de acuerdo con el tema del aborto. Yo sí ¿Por estoy qué de no acuerdo. respetar la decisión de que una persona quiere tener un hijo biológico de él? Pero Gisela, eso es narcisismo, Gisela. Le dice acá Gisela, el doctor Otero, que eso es narcisismo, querer prolongar los genes es narcisismo. ¿Usted qué tiene para responder? No, porque uno tiene que respetar, es un ejemplo, te pongo un ejemplo. Claro, yo respeto decisiones, Gisela, uno respeta decisiones basadas en derechos, no en deseos. Es que cuando uno quiere hacer prevalecer el deseo sobre un derecho, ahí es donde tenemos dificultades, donde hay una instrumentalización de un ser humano, donde se está pagando, porque por más que se quiera utilizar el término de subrogación, hay unos recursos. No, ninguna gestación es gratuita y eso va a generar contraprestaciones. Pónganle el nombre que le pongan al contrato. ¿Tú crees de que hay muchas personas, porque me imagino que para adoptar un bebé hay que hacer miles de papeleos, Sí. mil de tiempo esperar? Mira, Gisela, lo hacemos para adoptar perros y gatos. Esta sociedad le da mayores garantías a los perros y a los gatos. Decimos adopta, no compres, pero el mensaje que estamos diciendo es compra, no adopta. Miren lo que socialmente estamos diciendo, es algo que hay que revisar como país y como sociedad. Gisela, ¿usted conoció a la pareja a la que usted le prestó su vientre? Señora, ¿me repite? ¿Usted conoció, le repito la pregunta, Gisela, ¿conoció a la pareja homosexual a la que le prestó su vientre? Claro, sí, señora. ¿Y ellos le hicieron algún tipo de requisito, algún tipo de exigencia? Se lo pregunto porque aquí el doctor Felipe está diciendo que se ha llegado al punto, digo, de exigir si la mujer debe ser rubia, morena, alta, con algunos requisitos frente a su aspecto físico. ¿Ese caso o eso le pasó a usted? No, fíjate que no. Él cuando decidió hacer el proceso conmigo, ellos no les interesa qué tipo de mujer sea. A ellos lo que les interesa es tener su hijo, darle amor, darle protección, ¿sí? Mirar de que, como te digo, es algo respetable, porque yo puedo tener mis hijos,
¿sí? Pero yo no sé qué ideología van a tener ellos después, ¿sí? Y yo tengo que respetar las decisiones de ellos y no vulnerarles sus derechos, sus ideas, sus pensamientos y sus gustos, que es lo que hacen los niños del bienestar que están allá. Gisela, yo no pretendo hacer ni en este momento contravenirla ni educarla, solo quiero llevar esto a un escenario social donde finalmente lo que se presenta ahí es un deseo, no es un derecho. El derecho a tener una familia es el derecho de los niños y las niñas. En el marco de los derechos reproductivos, el Estado tiene que garantizar condiciones para la reproducción en la salud, en el acceso a los servicios, etc., pero no puede estar condicionado, porque los mismos derechos reproductivos están en ese marco, de la no instrumentalización de otros seres humanos. Así lo establecen los tratados internacionales, vuelvo e insisto, la misma Constitución política. Esto puede parecer algo ajeno, esto puede parecer algo abstracto o que la sociedad del común allá afuera no lo comprenda. Deberíamos comprenderlo. Pero ¿usted no cree que en aras de la discusión o en gracia de la discusión, este proyecto de ley que se aproxima y que está corriendo el tiempo, porque son 6 meses que le dio la Corte Constitucional al Ministerio de Justicia, podría evitar justamente algo a lo que hemos hecho referencia en esta oportunidad, en este espacio, y es ese mercado negro de comercialización tráfico, como usted ha dicho, de niños? No, precisamente el hacerlo lo va a permitir. Claro, el proyecto de ley que ha presentado el Ministro de Justicia dice que no solo es con nacionales colombianos, va a tener unas limitantes, pero sigue, digamos, en ese entramado la utilización. Y aquí frente a la precariedad, esto requiere procedimientos de alta tecnología, alto costo. No va a ocurrir como en aborto, que se pueden dar abortos inseguros en clínicas, en la Caracas o en ciertas situaciones bajo niveles de no salubres. Todo lo contrario. Si el ministro decía en algún medio de comunicación, es que esto no va a dejar de pasar. No, pero es que el Estado no lo puede promover, y si establece limitantes a este tipo de prácticas, pues habrán tantas limitantes que las personas que están involucradas pues no lo harán. E insisto, está en el marco de 2 tipos penales, el 188A, que es sobre trata de personas, y el tráfico de niños y niñas, el 188C. Es que el país se ha olvidado de esto, la Corte Constitucional se ha olvidado de esto, de esta tipicidad, y cuando uno analiza, la conducta cabe. La conducta cabe frente a la explotación del cuerpo de una mujer, la utilización del cuerpo de una mujer. Puede ser que digan, es que estamos pagando. No, pero aquí es el acto de servir, ¿no? De utilizar a esta persona, a esta mujer, para estos fines de gestación. Entonces aquí hay un tema, yo soy partidario de, claro, hay que buscar esas normas de prohibición, ¿no? ¿Cuál es ese marco? En el marco del derecho civil que no genere ningunos efectos jurídicos. Pero usted es constitucionalista, sí. La Corte dice todo lo contrario. Claro, es que el problema regule y entra a decir cuáles son las formas en las que se puede prestar un vientre o alquilar un vientre, como se dice. Lastimosamente la Corte Constitucional, y tengo que decirlo, en Razón Pública escribimos un artículo con María Cristina Hurtado, y ahí analizamos los errores en los que incurre la Corte Constitucional a no conocer el bloque de constitucionalidad, se olvidó de los tratados internacionales de derechos humanos, se olvidó de la Convención de la CEDAW, se olvidó de la Convención sobre los Derechos del Niño, del artículo 5 de la Constitución Política, y se olvidó de toda la teoría de la inalienabilidad de los derechos humanos. Entonces aquí hay que hacer 2 claridades. Bajo la primera sentencia que se presentó en el 2010, la Corte utiliza unos criterios que se propone en un documento de una fundación de un banco, del BBVA, de un particular, de un comerciante, de un capitalista. Y después vemos unas condiciones que se tienen que dar para facilitar la entrega de un niño o niña. Aquí, lamentablemente, la Corte se equivoca, hay que decirlo y lo digo francamente, frente a la aplicación de los derechos humanos, la Constitución política. El artículo 5 se les olvidó, y digamos que se les olvidó el derecho penal, ¿no? Generando una antinomia donde hay una tipicidad frente a estos delitos. Gisela, ¿usted cuántos años tiene? Señora, Felipe, yo te pregunto algo. ¿Cuántos años tiene Gisela? 34 años. 34. La Corte dice que, discúlpeme, el Ministerio de Justicia dice que podría ser entre 25 y 45 años, es decir, le quedan unos añitos para poder seguir prestando su vientre. ¿Usted lo va a seguir haciendo? No, porque no puedo. Como te digo, por eso es que no se llama alquiler, porque es que nosotros no lo hacemos 1 y 2 veces, porque no quiero atrofiar la mente de un ejemplo, como yo pararme en una esquina y ofrecerme o una llamada y prestarle mi cuerpo, Gisela, a un hombro, y así sucesivamente. Gisela, te quería preguntar,
partícipe, señor. Lo que pasa es que aquí la conducta que analizamos no es la tuya. La conducta que se tiene que analizar es de quien busca y de quien compra, de quien está buscando ese servicio por querer amar, por querer tener el amor a un niño. A ti, Pero la cuando tú conducta hablas, tuya no la Felipe, tenemos que perdón. analizar. La conducta tuya Cuando no se tú hablas analiza, de compra. se analiza la quien busca. Es que son No, las personas que pero están yo también buscando. creo que es el que busca y el que permite que ese fin se consiga, Gisela. Por eso yo les digo a ustedes, cuando me hablan de comprar, ¿a qué se refieren? Porque no están comprando nada. A nosotros no nos están Tu comprando. tiempo- No están comprando un bebé. Gisela, no están comprando Gisela, nadie. Usted me dijo, Gisela, tu salud. que lo hizo a través de una empresa, de una compañía dedicada exclusivamente a No, servir de de una puente. clínica de fertilidad, De María una Camila. Es clínica una de fertilidad. Me dijo que con la pareja, discúlpeme Gisela, me dice que con la pareja no tuvo ningún contrato económico, con la clínica sí. Tampoco. La clínica solamente hace asistencial. La clínica hace un estudio exhaustivo en mí y en el padre intencional, o sea, va a ser el padre biológico de ese bebé, ¿sí? Y de la madre biológica. Entonces, no es un bebé mío, ¿sí? Lo ayudo a que él se geste dentro de mí. Me tengo que alimentar, obviamente sí, tiene que ser normal, porque Gisela. tiene que recibir nutrientes el bebé. Yo como mujer no me puedo... Ay, se le cayó. Sí, se Gisela. nos cayó mientras la recuperamos, doctor Otero. Ya está. Gisela, es importante, tú dices que tienes que comer. ¿Cuánto recibes para poder comer? Señor, pues el papá siempre se interesa en que yo me alimente. Sí, Y que pero yo ¿cuánto, siempre- para que tú te alimentes, cuánto cubren esos gastos para que tú te alimentes? Y cubras los demás gastos de manutención, de salud, porque esto requiere controles, esto requiere una... Hay unas entes encargadas que se encargan de vigilar de que yo me alimente bien, de que vaya a mis controles prenatales, Sí. porque yo tengo controles prenatales. Pero es normal, yo tengo Gisela, la pero- IPS, mi manutención es de 1.800.000. Claro, ¿sí ves? Entonces ahí ya hay una manutención, ya hay una retribución. Es que lo que ocurre en este tipo de contratos es que se pretenden disfrazar bajo un nombre de Pero es que maternidad se subrogada, trata- pero Gisela, es que ya está recibiendo una contraprestación y te van a decir, Gisela, es que tú tienes que controlarte, debes comer esto, no puedes salir de rumba, no puedes tomarte pues por la gestación licor y empiezan a controlar tu vida y ya hay una contraprestación. Gisela. Perdóname, Gisela, la claro, escucho. mira, Señora. si yo me voy a alimentar, yo no me voy a alimentar de gratis, ¿cierto? Claro. La comida en este país está muy costosa. Claro. Entonces, ese padre vela con la clínica de que yo de verdad esté alimentándome bien, de que mi salud esté bien, de que ese bebé va a nacer bien y va a ser un bebé sano y que mi salud esté también bien. Gisela, ¿sí? Entonces, tú no has me están tocado- pagando por... Usted, Gisela, ya antes de irnos a comerciales, usted me dice y me hablaba al comienzo de las otras mujeres, las otras chicas, como usted las llama, que prestan su vientre o que alquilan el vientre, como dice acá el doctor Otero. ¿Usted conoce de alguna mujer que haya prestado ese servicio a cambio de una retribución económica? No, María Camila, la verdad no. La mayoría de las personas que lo hacemos no lo hacemos por eso. Entonces no entiendo por qué quieren meterle el tema de alquiler de vientre, de que nosotros recibimos que es algo lucrativo. No, porque es que yo no me estoy lucrando de todas maneras. ¿Sí me entiende? Yo no estoy adquiriendo nada. Yo no estoy adquiriendo nada por hacer esto. Como una mujer que se prostituye, que si adquiere un dinero por prestar su cuerpo, por instrumentalizar su cuerpo. Esa es su Nosotros no lo experiencia, estamos haciendo. esa es su experiencia absolutamente respetable, pero en Zona Franca, como usted entenderá, hicimos el ejercicio, consultamos a otra persona, una mujer que hizo parte de un tipo de proceso de gestación subrogada, también denominada alquiler de vientre. Óscar Felipe Agudelo, que es periodista de este espacio de Zona Franca, conversó con una de ellas, nos pide identificarla como Sandra Milena, así la llamaremos para proteger su identidad, y esto es lo que cuenta ella de lo que ha sido su experiencia prestando, alquilando su vientre para dar vida. A nosotras como madres subrogadas se nos da una manutención, así les decimos, pero esa manutención es un dinero para pues todos los gastos, para la alimentación, para el tema del vestuario y digamos que para tener una maternidad sana. Cuando yo inicié el proceso, mi pago era por 1.300.000, incluyendo un subsidio de transporte en ese. Después, cuando ya estaba en embarazo, lo mejoraron, lo pasaron a 1.500.000. Sí.
y ya finalizando el proceso prácticamente lo pasaron a 1.900.000. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la gestación subrogada, les decía, con el respeto por quienes practican este tipo de alquiler o de préstamo de vientres. Los opositores, sus detractores dicen que sí hay una contraprestación. Lo escuchaban ustedes, Gisela, usted lo escuchaba, una experiencia de otra mujer que sí recibía una manutención, que sí recibía un dinero a cambio de esa gestación. Sí, como te digo, si yo voy a, no sé, yo no lo llamaría de esa manera, de que necesito alimentarme, como dijo ella, necesito ir a mis controles, pero date cuenta también de que la economía de este país está tan terrible que hasta para comprar se ha hecho tan costoso. Entonces, ese papá, ellos conocen las culturas, conocen cómo está nuestro país, ¿sí? De que es un país que es rico, pero que también a la vez es miserable con las personas que necesitan. Yo necesito, y me hicieron un aumento de manutención, como lo dice ella, porque la comida ha aumentado muchísimo. Eso no es nada ciego para el mundo, de que el transporte aumentó, ¿sí? Y de que un salario que uno recibe una persona, un mínimo, eso no está alcanzando para nada, y muchas personas lo reciben mensual. La comida está muy costosa. Sí, pero usted da en el punto, Gisela, y una cosa es su experiencia y otra es el universo de experiencias, de vivencias de mujeres que están prestándose para gestar bebés que no les corresponde. ¿Usted no cree que hay una delgada línea entre ese altruismo que usted dice lo practica y encontrar un fin económico, una salida justamente a los problemas económicos alquilando el vientre? No, María Camila, porque vuelvo y te repito, o sea, yo no encuentro ningún tema lucrativo, porque si fuera así, imagínate, tuviera yo esta plata y la otra, como mucha gente, porque yo no me pongo a decirles mentiras a nadie. Yo no estoy adquiriendo la cantidad de millones, me estoy lucrando en tener casa, carro, beca, no, es un bienestar que durante mi periodo de gestación, en ese manutención, como lo llaman, para que yo me alimente bien, ¿sí? Para que tenga una seguridad tanto en mi salud como para la del bebé y sea un bebé sano. Doctor Otero. No, pues aquí hay varios puntos que analizar en el universo. No me voy a referir al caso de Gisela. En este sentido, donde sí finalmente hay algún tipo de inversión, pues se va a generar una contraprestación de esa persona que es instrumentalizada y objetualizada en un contrato. Siempre que haya este tipo de mediación por el dinero, pues veremos este tipo de controles de ejercicio de poder por parte del más fuerte, el que está contratando a esta otra persona. No pretendo, ni más faltaba, yo insisto, tenemos que ver el problema o la situación mejor que se presenta a nivel colectivo sobre las vulneraciones y la utilización de los cuerpos de las mujeres. Aquí hay que tener en cuenta que se está pagando 5 años de vida, eso son las consecuencias de un embarazo en una mujer, y lo que implica también su contacto con ese feto que está en gestación. Los expertos en salud y en salud materna saben este tipo de relaciones que se den la conexión con el feto, que muchas veces implicará la misma desconexión. Estás comprando la salud física y mental de otra persona, que son derechos inalienables, inmateriales, que no son patrimonio, y es ahí donde realmente nos tenemos que centrar en la discusión frente a ese reto que tiene el país, de no contravenir las normas que ya existen, de cumplir los tratados internacionales y de no promover, es que no le cabe al Estado debe promover todo lo contrario, debe promover, dar oportunidades para las personas, debe generar políticas públicas, pero no lavarse las manos, promover un negocio. Finalmente pues tocará ver bien cómo quedará todo el proyecto de ley porque no lo conocemos, y ver también cuál es ese escenario que se puede dar para la garantía de los derechos de las mujeres. Los deseos, el mundo está lleno de deseos. El mundo está lleno de buenas intenciones, pero algo que uno tiene que aprender o que tenemos que ver como sociedad es que en el marco de un Estado social de derecho, un Estado liberal, tenemos que
tenemos que entender que nuestros derechos van hasta donde van los derechos de los demás, de no instrumentalización. Puede ser que aparentemente no haya daño, pero estamos comprando la vida y la salud de una persona. Gisela. Felipe, perdóname, cuando tú te refieres a los derechos, en fin, todo lo que acabaste de hablar anteriormente, ¿cuáles son los derechos de un menor? ¿Son los derechos de qué, perdón? ¿Cuáles son los derechos de un menor? De los niños y de las niñas, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, pues están en el artículo 44 de la Constitución, a tener clara su proceso de filiación. Aquí hay un tema discutible sobre la filiación, a tener una familia, a la recreación, a ser protegido contra toda forma de violencia. Y existen, y a toda forma de explotación, hay un delito que es el tráfico de menores, ¿no? de niños y niñas, perdón. Entonces, existen muchos derechos de una garantía. Hay muchos niños esperando por una familia para poder acceder a un proceso de adopción y ser adoptado por una familia. Perdóname. Y ahí lo que ocurre es que estás vendiendo. De hecho, estás vulnerando varios derechos de ese niño, niña y adolescente, o ese niño, niña, perdón, que se entrega al no poder conocer, digamos, o su filiación más que eso, a ese vínculo que en algún momento se puede llegar a dar, o la utilización del cuerpo de las mujeres. Gisela, la escucho. Tú dices de que esos son los derechos de un menor, ¿cierto? De los niños y de las niñas, ¿cierto? Yo pienso que un niño debe ser amado y ser feliz. Y De lo que acuerdo. tú acabas de decir. Y De porque hay acuerdo. tantos niños en el bienestar que sus papás, sus propios padres, les dan el derecho, los están vulnerando en no darle amor, en no cuidarlos, en no protegerlos, en no darle una educación, en que sean felices, en darle espacio y tiempo para cuidarlos, para sacarlos a un parque, para poderlo compartir. ¿Por qué a esas personas que son sus padres biológicos, porque no miran esa parte, que ellos sí le están vulnerando el derecho a esa personita que quiere vivir? Claro, ¿Sí? Gisela. Y otro, Felipe, espérame. Y lo otro también es que, ¿por qué aceptaron el aborto? ¿Sí? ¿Por qué aceptaron? Porque yo lo estoy quitando El la aborto. vida. Bueno, Porque sí, porque están respetando a la mujer de que sí puede abortar. Pero le Gisela, están quitando la usted vida. toca un punto. Quiero antes de irme a la pausa, porque nos están preguntando por su caso, por su experiencia, y usted entenderá que esta discusión tiene muchas aristas y una de ellas, por supuesto, es la religión, que tiene un componente de oposición altísimo en este punto. ¿Usted qué religión practica? Yo vengo de un hogar cristiano. Mis padres son cristianos. Sí, ¿y sus Sí, padres mis padres- respaldan este ejercicio suyo? Mis padres no lo respaldan, pero respetan mi decisión, porque aquí no se trata, hay que respetar las creencias. Yo creo demasiado en Dios, ¿sí? Y Él es Él tiene el derecho de juzgar y de decidir qué persona puede nacer y cómo quieres ser tú, ¿sí? Él es el único que tiene el derecho, pero nosotros como sociedad nos hemos encargado de discriminar, de juzgar y de rechazar a aquella persona que dentro de su interior nació un hombre, pero quiere ser mujer, ¿sí? Pero entonces yo no estoy en la capacidad de juzgar, ni mucho menos mi familia tampoco lo hace. Quiero últimamente, ya finalmente, Gisela, preguntarle rápidamente por sus hijas. Usted hablaba de los derechos de las menores. Es entendible que esta situación la sobrelleve un adulto, pero en el caso de sus niños, yo estoy diciendo que son niñas, estoy presumiendo que son niñas. ¿Qué le dicen sus dos hijos? ¿Qué me dicen mis dos hijos? Es una niña y un niño. Me dice, mamá, es bonito ver cómo esas personas aman, protegen, porque yo cuido de esos bebés que están naciendo. ¿Sí? ¿Y cuántos años tienen yo los sus he llevado hijos, ahí. Gisela? Mi hija tiene 14 y mi hijo tiene 12 años. Sí, Y son niños con ¿y sus usted les ha creencias cristianas. explicado bajo qué circunstancias usted tuvo ese último embarazo? Sí, ellos conocen todo. Para ellos ha sido todo esto transparentes y yo se los he explicado. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de entender, de conocer cómo hay un inicio de algo que se va a hacer. Doctor Otero. Entonces, ellos no me han juzgado ni me han criticado por eso. Doctor Otero. Bueno, en mi caso soy ateo, tengo que decirlo. Y Gisela, insisto, no es juzgar el comportamiento, la situación, los hechos que vive Gisela. Aquí tenemos que cuestionar es quienes buscan. Tenemos que cuestionar es ese modelo de sociedad
que genera todo este ambiente, ¿no? Para que en el marco del derecho a la felicidad, en la satisfacción, nos olvidemos que existen unos derechos humanos, unos derechos fundamentales, que existen unos principios básicos de no instrumentalización de la inalienabilidad de los derechos humanos, no son patrimonio, no se compran ni se venden, María Camila. Y ahí es donde tenemos que ser independientemente. Conocimos la visión que tiene Gisela, pero aquí no es por anularla, ni más faltaba, pero es una situación donde tenemos que analizar otro tipo de actores que están interviniendo en este proceso y quienes son los que generan ese mercado. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa hablando de gestación subrogada. Se mete en la discusión el ministro Osuna, que no solo anunció el proyecto de ley de alquileres de vientre, también dijo a quienes va a beneficiar. Hay unas reglas claras, las edades serían entre 25 y 45 años y no solamente sería para parejas heterosexuales. Eso sí, tendría una regla puntual, que sería para personas que por razones biológicas hoy no puedan ser padres. Está dirigido para personas o parejas que no pueden tener un hijo de modo biológico, natural, y rechazan también la opción de la adopción. Es decir, si se trata de una persona sola, si se trata de una pareja conformada por personas del mismo sexo, o si se trata de una pareja conformada por personas de distinto sexo que tenga alguna imposibilidad para engendrar de modo natural. Estamos de regreso, estamos ya terminando Zona Franca a propósito del tema del día, que es la maternidad o gestación subrogada. Es una discusión que nació hace varios años por cuenta de un ciudadano, un hombre que interpuso una tutela contra la EPS Sanitas, reclamando una licencia de paternidad por el mismo tiempo que rige esa licencia para cuidar a su hija recién nacida. Esto va a la figura de gestación subrogada. Ese fue el detonante para que la Corte Constitucional se pronunciara y le pidiera al gobierno, en este momento el ministro Osuna, regular ese tipo de maternidad. Tiene 6 meses para dar los lineamientos, las reglas de juego para que usted, si está pensando tener un hijo, pueda accederlo bajo este mecanismo. Gisela, su reflexión final sobre este asunto. Mi reflexión final es de que veamos de que respetémonos mucho, porque respetemos las ideologías, las creencias, las culturas, el deseo. Ante todo el respeto, estamos en una sociedad muy machista, donde cualquiera o que lo crea así siempre va a tener la razón. No estoy en contra de nadie, no juzgo a nadie, pero démosle la oportunidad a aquellas personas de que tienen el amor y tienen la intención, ¿sí?, de poder amar, de poder respetar, de poder cuidar y de poder proteger. Doctor Otero. No, pues yo quiero concluir. Existe toda una oportunidad para el que el país piense, analice todo este tema que organizaciones de la sociedad civil, mujeres, la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, Feminicidios Colombia, otras organizaciones en el país que promueven los derechos de las mujeres, que las escuchemos, que hay un análisis profundo de lo que implica promover este tipo de escenarios que finalmente van a terminar de favorecer al más fuerte, al que utilice, se aproveche condiciones de mujeres en situación de precariedad, empobrecidas, racializadas, que pueden ser utilizadas bajo estos fines. Estamos contraponiendo, y miren aquí la discusión que se tiene que dar, derechos de las mujeres, derechos de los niños, niñas, frente a deseos. Aquí es donde queremos llamar la reflexión, y los derechos reproductivos no son eso, no son deseos, tienen limitantes y existen los mecanismos y el Estado ofrece las oportunidades para que las personas, insisto, que una vez agoten y no tengan la posibilidad de procrear, puedan darle amor y felicidad a un niño o niña que lo esté esperando, en el caso pues, de proceder y acceder al proceso de adopción. Tenemos que pensarnos éticamente, bajo derechos, qué tipo de país estamos llevando a cabo, estamos desarrollando y cómo tenemos que crear una sociedad respetuosa de esa ética y de esos derechos y esos principios de los derechos humanos. Es un tema complejo, es un tema de fondo. Doctor Otero, gracias por acompañarnos esta noche en Zona Franca. Muchas gracias, María Camila. Gisela, gracias por este espacio, por compartir su experiencia de vida a propósito del tema de discusión esta noche. Muy amable. Muchas gracias, María Camila.
llegamos al final de Zona Franca. Como siempre, ustedes, un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos sobre un tema que es espinoso. Valga la pena aclarar que será para quienes este proyecto de ley, como está proyectado hoy, será para quienes no puedan, repito, por temas biológicos, tener o engendrar un hijo. No por vanidad, no porque la mujer tenga miedo o temor a dañar su figura, y será un contrato que muy posiblemente se tramitaría a través del ICBF y regiría para colombianos o extranjeros que residan en Colombia desde hace más de 3 años. Estamos ya en la recta final de Zona Franca. A propósito de este tema, está corriendo el tiempo, se le está agotando el tiempo al ministro Néstor Osuna, que es el doliente de este espinoso tema. Terminamos, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.